Hola, bienvenido a Economía Real, un programa desarrollado por GIED Business School y Emol TV para ayudarlo en sus finanzas personales. En este capítulo hablaremos de las repercusiones económicas que tendría para Chile un posible conflicto bélico en la península coreana, para lo cual me encuentro en compañía de Libardo Buitrago. ¿Cómo estás, Libardo? Alejandro, muy agradecido por esta nueva invitación para poder contextualizar un conflicto y los efectos en nuestro país. Bueno, posteriormente a esta nota de respaldo entramos en materia con Libardo. La amenaza de una guerra entre Corea del Norte con Corea del Sur se hace cada vez más cercana. Y es que históricamente ambos países han tenido disputas. Con esto, ¿cómo se ve hoy en día afectado nuestro país? Uno de los ingresos más importantes para Chile tiene que ver con su fuerte política de comercio exterior. Y es que 110.000 millones de dólares fue el monto del intercambio comercial nacional del año pasado, donde el 49% fue dirigido a mercados asiáticos. Con esto y por ejemplo, ¿qué pasa con el cobre siendo este nuestro principal commodity de exportación? Además, ¿qué efecto tienen las divisas? Y si el conflicto se convierte en guerra, ¿qué efectos tendría en nuestra economía? ¿Qué otros problemas podrían afectar a los chilenos? Bueno, Libardo, como se puede ver en el video, Chile tuvo exportaciones por 110.000 millones de dólares hacia el exterior y con el tema de la crisis europea, paulatinamente empezó a buscar nuevos mercados, pero entre los cuales vemos con preocupación que hay una alta concentración de estos envíos, principalmente en la zona asiática. Nos damos cuenta que el sector entre China, Japón y la propia Corea, sin nombrar el resto de los países satélites que están en torno a esta península, es más del 50%, ¿no? Sí, uno se pregunta, bueno, ¿por qué en Chile hemos comenzado a apreciar la magnitud de este conflicto que por lo pronto está en tensión alta? ¿Qué significa eso? Que a cualquier momento de tensión alta o estado de guerra, como lo ha llamado Corea del Norte, podríamos pasar ya a una refriega bélica que no es un efecto deseado. Para una nación, como tú muy bien indicabas, que es el caso de Chile, que tomó el Asia como el motor del crecimiento y de la vinculación con tratados de libre comercio. Recordemos que nuestro país fue una de las naciones preeminentes en buscar acuerdos de libre comercio. Corea del Sur, por ejemplo. Yo recuerdo aún las manifestaciones populares de los sectores agrícolas coreanos que no querían que lleváramos a cabo este tratado de libre comercio. Luego con Japón y, qué decirlo, con el gigante asiático, con China. Pero bueno, ahí se veía cómo se articulaba esta diversificación de la economía chilena que tiene como objeto desde los finales del año 70 y es buscar nuevos mercados. Y Asia llegó en el momento justamente en donde se estaba ebulliendo el comercio internacional. Sí, el día de hoy pudiese ocurrir un conflicto, el 49% del comercio de Chile se afectaría. Cuando uno dice el 49, es decir, de 110.000 millones que tú estabas mencionando respecto a lo que fue la balanza comercial, que es lo que compramos, lo que vendimos con todos los países, pero el 49% está concentrado tan solo en 3 países, que son, vendemos del orden de 33.000 millones de dólares con China. Vendimos el año pasado alrededor de 11.000 millones con Japón y 8.000 millones de dólares con Corea del Sur. Entonces, es evidente que si el conflicto escalara, cosa que uno desea que no, y pasa a bélico, podría detenerse y frenarse este ritmo de un vehículo que va muy rápido, pero que adicionalmente está teniendo 2 efectos conjuntos. Y uno es los stocks del cobre, que ya comienzan a sentirse en nuestra economía, y lo otro es el resurgimiento de un nuevo brote de virus de aviar que se llama el H7N9, que es novedoso. Bueno, junto a los 2 grandes pilares que tú hablas, de esta posible nueva gripe, una nueva versión de gripe aviar, más el cobre, nos damos cuenta que obviamente nos empezamos a preocupar mayormente. Los stocks vimos a principios de semana cómo se fueron incrementando en la Bolsa de Metales de Londres por una baja demanda. ¿Qué repercusiones podría tener eso, por ejemplo, a corto plazo? Deberíamos hablar también, ¿no es cierto?, de un encarecimiento del tipo de cambio. Deberíamos hablar, ¿no es cierto?, de una mayor preocupación y una tendencia a la baja por una menor demanda del cobre. ¿Cómo vemos ese tema en el mediano plazo? Se ha enganchado sobre todo porque
cuando las cosas se vienen, pareciera que se nos vienen juntas. Uno se queda con la tensión y con lo que ya desagregábamos en el impacto que podría tener si es que pasa a refriega bélica. Basta que, por decir, por ejemplo, los norcoreanos hicieran un efecto de provocación en una de las islas del Corea del Sur, como ha ocurrido en anteriores veces, como para que haya un conflicto acotado, quizás no nuclear, pero acotado, y eso ya pone muy nervioso a los actores. Respecto a lo que tú mencionas, Alejandro, a los elevados stock de cobre, son 900.000 toneladas métricas que hay en stock. ¿Qué quiere decir esto? Que al estar almacenadas, el valor del cobre comienza a contraerse. Y esa contracción significa que el mundo comienza a mirar a China, que es uno de los principales y grandes compradores de cobre a nivel mundial. Curiosamente, los que están en este conflicto son grandes compradores de cobre y ellos podrían demorar un poco nuevas compras, nuevos pedidos, y eso entonces le pega directamente al cobre con el inmediato efecto que tiene que ver, no deseado, con el precio del carecimiento de la moneda americana, lo cual también por un lado tendría a tener buenas noticias también para el mercado exportador. No hay que olvidar que en el tema económico siempre las cosas tienen dos caras, no solamente de una pura lectura. Pero la verdad, para ir redondeando un poco este tema, Libardo, el conflicto entre las Coreas ya lleva décadas, ¿no es cierto? La verdad que uno ve que este estado de preguerra, que es como la clasificación que tiene hoy Norcorea con respecto a su relación con Corea del Sur, ha sido casi histórico. Uno veía también declaraciones que llevaban más, la gente en Corea del Sur prácticamente seguía llevando su ritmo de vida absolutamente normal. ¿Qué verdaderas potencialidades hay, Libardo, que efectivamente sí se gatille un conflicto bélico armado, pasar desde la gran amenaza hacia la acción? Estamos en un hilo demasiado delgado, Alejandro. El problema es que Kim Il-un pasó una línea roja. Todos los Kim, la dinastía, que es la que ha gobernado desde la fundación de la República en 1948 a Corea del Norte, han jugado a este terrible chantaje del terror. Y es, como tienen capacidad nuclear, le dicen a Corea del Sur que es su primer objetivo, el segundo objetivo es Japón y el tercer objetivo es Estados Unidos. Le dicen, mire, si ustedes no me dan arroz y no me dan petróleo, yo puedo tirarles una bomba atómica. Y eso para un país en una península o que han vivido la guerra, que es el caso de las tres naciones. Exacto. China fue invadida constantemente por Japón. Corea, la península coreana fue tomada, duró 35 años antes de la partición tomada por los japoneses. Entonces ahí hay una mezcla, un cóctel muy difícil históricamente de muchos odios. Es decir, los coreanos, es cierto que los del sur podrán tener alguna reticencia menor con Japón, pero los del norte no olvidan los 35 años que estuvieron sometidos. Cuando yo digo que el hilo es muy delgado, depende de lo que se llama el margen de error. Y estamos en una situación del margen de error es 0,1. O sea, las probabilidades las han llevado a 99,9% de que haya conflicto. Me quedo con el 0,1, que para mí debería ser muchísimo más. Sin embargo, ¿quién garantiza que de pronto un soldado en la frontera, que de pronto alguien haga un disparo? Basta con que haya un solo disparo para que se inicie una conflagración. Ahí han hecho oídos sordos. China incluso ha llamado a Kim Il-un. El presidente Obama ha llamado por teléfono a Xi Jinping, el nuevo presidente de China. Rusia también se ha pronunciado, pero hace oídos sordos porque está en tres lógicas Kim Il-sung. La primera de ellas, se está afirmando como líder. La segunda, está enfrentado internamente a la dinastía, a la vieja cúpula de generales de 75 años que controlaron el poder con su padre. Tanto es así, Alejandro, que el nuevo primer ministro, y digo nuevo, fue primer ministro con el padre del actual mandatario de Corea del Norte. Lo defenestraron del poder. Y una vez se produjo esta tensión interna, ¿qué hizo la vieja cúpula? Le impuso a Kim Il-sung que lo reinstaurara. La rehabilitación del primer ministro. Entonces, hoy pendemos de un hilo muy delgado y ese hilo delgado es un margen de error de 0,1%. Y para Chile no podemos, y Alejandro, yo los quiero felicitar de verdad por colocar en perspectiva. Yo no estoy diciendo que mañana vayamos a dejar de tener 50.000 millones de dólares menos en intercambio comercial. Claro. Pero esa es la exposición que tienen las empresas chilenas con el empleo de lo que eso puede generar o el desempleo y con el impacto de nuestra economía. Agregado a un cobre que está concentrado, a un cobre que crece en sus stocks y agregado al anterior,
a la irrupción de un nuevo virus de gripe aviar que va a ser una pandemia a nivel global, como tú muy bien mencionabas. Bueno, Libardo, agradecemos tu presencia en este capítulo y esperamos que con tu información la gente sea capaz de tomar desde otra perspectiva la potencialidad de conflicto bélico en Corea y cómo esto estaría afectando a nuestra economía real. Que esté muy bien y nos vemos en el próximo capítulo.